Bien, vamos a comenzar la clase, entonces voy a compartir la pantalla. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿cuántas personas tenemos conectado hoy? Ya. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, perfecto. Denme un segundo, por favor. Aquí estamos entonces en el nivel intermedio 2. Ya, esta clase va a ser distinta a las que hemos hecho porque revisando las actividades que tienen en el módulo 2, me di cuenta que estaban un poquito complicadas como para que las pudieran ustedes abordar solitos, así que lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es, van a bajar los archivos de actividades del módulo 2 para que los vayamos trabajando en paralelo, ¿ah? Para que los trabajemos juntos. Entonces, dentro del curso, ustedes aquí dice módulo 2. En módulo 2 se van donde dice aquí actividades prácticas, y en actividades prácticas bajan la actividad 1 y la actividad 2, por favor. Bajar la actividad 1 y la actividad 2. La idea es que ustedes vayan haciendo en paralelo, junto conmigo, ¿cierto? Todos vayamos haciendo los ejercicios. Entonces bajan la actividad 1 y la actividad 2, por favor. Ujú. Me avisan, por favor, cuando estén listos. Bajar esos dos archivos y comenzamos. Adelante. Oye, había sacado este látigo que no encontraba nadie. Pero Perfecto, ¿estamos todos listos entonces? ¿Todos bajaron los archivos? Ya, vamos a comenzar entonces. Ya, el primero de ellos, ¿cierto? Corresponde a este archivo. Ya. Ah, perdón, también tienen que bajar, se me olvida siempre. Hay que bajar, mira, aquí abajo de las actividades hay un quinto archivo que dice hoja de trabajo. ¿Ya? Entonces, este archivo también tienen que bajarlo, por favor, disculpen, se me había ido. Hay que bajar este archivo porque ahí es donde se encuentran los datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Ujú. En los otros archivos están las indicaciones, las tareas que tenemos que cumplir. ¿Ya? Entonces, bájenlo rapidito el archivo de hoja de trabajo y partimos de inmediato.
Ya. Entonces, el primer archivo, ¿cierto? El primer archivo se llama 05A3, actividad 3. Así como se llama. Ya. ¿Todos están mirando mi pantalla? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces dice, aquí están las actividades, las tareas que tenemos que ir haciendo y se hacen todas en la hoja de datos, ¿cierto? La que bajaron recién. La primera actividad dice, en la hoja terreno, calcula el total de la columna ancho. ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí donde dice terreno, mira, aquí donde está la hoja que se llama terreno, ¿la ubicaron? Recuerden que la idea es que ustedes vayan haciendo los paralelos, ¿ya? Que vayan escribiendo la fórmula y todo. Ajá. Ya, entonces aquí tenemos una hoja que se llama terreno, ¿ya? Y entonces la primera tarea que tenemos, que es más bien sencilla, dice, en la hoja terreno calcula el total de la columna ancho. O sea, aquí yo tengo una columna, que es la columna B, que se llama ancho. Entonces el ancho tienen que calcular, ¿ya? Calculen el ancho y lo anotan acá, ¿ya? ¿Cómo lo harían entonces? ¿Cómo pueden calcular la sumatoria de esto? Utilizando la función que corresponde. Sí, suma. Sí, suma. Suma, ¿cierto? Ya, tienen la... ¿Y cómo se escribiría? Se escribiría es igual, suma, y luego colocarían la primera celda y la última celda, ¿cierto? Y con eso presionamos Enter y tenemos el resultado de la suma. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Ya. Segunda tarea, vámonos a la segunda tarea. ¿Qué dice la segunda tarea? La segunda tarea dice, calcula el total de la columna largo solamente si el ancho es mayor que 10. Mira, esto ya no es una sumatoria como la que vimos recién, sino que es una un poquito más compleja. ¿En qué sentido? Nos dice que tenemos que sumar, ¿cierto? Todas las filas en el fondo donde el ancho sea mayor que 10, siempre y cuando el ancho sea mayor que 10. Entonces, por ejemplo, si yo analizo la primera fila aquí y dice, mira, la primera fila dice, el largo vale 15,3, pero resulta que el ancho no es mayor que 10. Ajá. ¿Cierto? Entonces, este largo no habría que sumarlo. El segundo dice, ¿el ancho es mayor que 10? Sí, es mayor que 10, entonces este se suma. ¿Ya? Luego, el tercero, ¿el ancho es mayor que 10? No, entonces este no se suma. Este menos, porque imagínate, el ancho es 9,2, entonces no se suma. Este sí se suma porque es mayor que 10 el ancho, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí Ajá. nos damos cuenta que tenemos que generar una fórmula de tal manera que no considere en la sumatoria aquellos valores cuyo ancho sea mayor, perdón, menor que 10. Tienen que ser todos mayores que 10 para que los pueda considerar. Ya. Entonces la fórmula que ustedes tienen que colocar acá abajo tiene que tener entonces esa condición, ¿ya? Esa es una pista, una condición. ¿Cómo ustedes podrían hacer? ¿Qué función podríamos utilizar para, para, para generar la fórmula? ¿Qué función se les ocurre? Y de hecho, esta la vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos sumar, pero sumar siempre y cuando siempre y cuando se cumpla una cierta condición, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Ajá. Ya, entonces, lo que se tiene que ocupar
Suma es sí. suma sí, sumar punto sí, ¿ya? Anoten ahí, sumar punto sí, ¿ya? Aquí la voy a ir haciendo para que la vayamos. Dice, sumar punto sí, si se cumple una condición, ¿cierto? Mira, al colocar el signo paréntesis, automáticamente Excel nos arroja una ayuda de cómo lo podríamos armar. ¿Ya? Entonces, aquí nos está arrojando cómo deberíamos armar nuestra función. Lo primero es el rango que nosotros queremos utilizar como criterio de selección, de filtro, ¿ya? No es el rango que nosotros queremos sumar, sino que es el rango que nosotros queremos usar como criterio de filtro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el rango, que en este caso son todos los anchos, ¿cierto? El ancho de cada una de las filas, ¿ya? El ancho, y después dice que viene un punto y coma, se fijan ahí en la fórmula, dice un punto y coma, y luego viene el criterio. El criterio de búsqueda, perdón, claro, el criterio de filtro, dice que tiene que ser para todo ancho mayor que 10. Entonces lo podemos escribir así. Mayor que 10. ¿Ya? Mayor que 10. Entonces ahí lo que le estamos diciendo es que sume si es que los valores que se encuentran en este rango son mayores que 10. ¿Ya? ¿Y a quién va a sumar? Y ahora nos pide cuál es el rango que queremos sumar. El rango que queremos sumar va de aquí hasta aquí. ¿Ya? Aquí se escribió desde la fila C2 o la celda C2 hasta la celda 21, C21. Perdón, ahí. Ahora cerramos, ¿cierto?, el paréntesis, presionamos y nos genera el valor 148,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estábamos sacando acá? Estamos sacando, recuerden, estamos viendo todos aquellos valores, debieron haberse sumado todos los valores de largo cuyo ancho sea mayor que 10. ¿Será que está correcto o no? ¿Cómo podríamos saber que está correcto? Hagamos la prueba para ver si estamos en lo correcto con nuestra fórmula. ¿Ya? Veamos. A ver. Mira, dice, el primer dato dice que el ancho es 10, entonces este no lo tomamos, ¿cierto? El segundo, ¿lo tomamos o no? Sí. El segundo dato sí lo tomamos, porque dice que el ancho tiene que ser mayor que 10, y este es de 10,5, por lo tanto sí corresponde sumar 14,8. Perdón, algo pasó, se sumó 2 veces. 14,8, ¿ya? ¿Qué más? Más, vamos a sumar. ¿A quién? Este no corresponde. Este tampoco corresponde. Este sí. 14,5 más. Este también corresponde sumar. ¿Ves? Este no. Este sí. 14,7 más. Este no corresponde. Este sí. Este no. Este sí. ¿Me van siguiendo todos, cierto, lo que estamos haciendo? Sí. Estamos haciendo una comprobación de que nuestra fórmula está correcta. Lo estamos haciendo por esta vez, lo estamos haciendo con la calculadora. O sea, no es la idea hacerlo siempre, sino más bien para que quedemos conformes que está correcto lo que hicimos y que de aquí para adelante ya no van a ser necesario que usemos la calculadora. Dice, este también se debe sumar, ¿ya? Este también, que es
la fila 17 sería 14,8. Ay, me equivoqué. 14,8. Más. Entonces vamos aquí en la fila 17. Esta también la vamos a sumar. 14,6. Más. Esta no, y esta sí. 14,8. Entonces es igual a 148,2. Entonces, efectivamente, lo que acabamos de hacer es sumar todos los valores cuyo ancho era mayor que 10. Y para eso construimos esta fórmula, ¿ya? Se las voy a compartir de todas maneras aquí, por si alguno no logró hacerla, ¿ya? Esta vamos a colocar aquí, esta es la... esto es la suma de largos cuyo ancho es mayor que 10. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar... Y ya. Suma de largos cuyo ancho es mayor que 10. Claro, aquí no se entiende bien dónde comienza la... Espérate, debe haber quedado con minúscula todo, ahí está. Ya. Ahí está el sumar punto sí, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Cuál es la siguiente tarea dentro de nuestra lista? Dice, llena la columna área calculando el valor. Ya, la columna área es esta columna que está aquí. ¿Ya? Aquí yo tengo sacado ya los cálculos porque el curso ya lo había dictado un poco más temprano. Entonces, pero aquí la idea es que ustedes puedan hacer el cálculo del área. ¿Cómo se saca el cálculo del área? ¿Quién me puede decir cómo calculamos el área? Con la función producto. Con la función producto. ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ya, perfecto. Con la función producto, porque la función producto lo que me hace, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para multiplicar elementos, no solamente 2, podrían ser muchos más, ¿ya? De hecho, la función producto, al igual que la mayoría de las funciones, puede tener como parámetros de entrada miles, incluso miles de entradas, ¿ya? O 200, 300 entradas, algunas, depende de la función. Y también existen funciones que tienen un número acotado de parámetros de entrada. A veces son 2, incluso algunos no tienen ningún parámetro de entrada, como lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Cuando tengamos que utilizar otra función. Ya, en este caso entonces tenemos aquí tienen que calcular el área, ¿ya? Calculen el área entonces, sería utilizando la función producto, y específicamente cómo quedaría formado la función producto. ¿Quién sabe cómo quedaría formada la función producto? Ahí la vamos a mostrar. Mira, aquí no consideren que dice terreno, ¿ya? Terreno exclamación, porque se está nombrando a sí misma, ¿ya? Eso es porque más adelante hay que utilizarlo, y por eso es que se escribe solo, digamos, esa parte se escribe sola. ¿Ya? Pero aquí podrían haber puesto ustedes producto, paréntesis, B2, 2.C2. ¿Ya? Esta otra nomenclatura no es que esté mala tampoco, también está correcta, porque finalmente estamos nombrando nuestro nombre, o sea, estamos diciendo el nombre de la hoja y la celda específica, ¿cierto? Entonces tampoco está malo,
¿Ya? Ya, ¿todos pudieron calcularlo? ¿Hay alguien que no Yo haya sí. podido hacerlo? ¿Alguien que no haya podido hacerlo o que tenga alguna dificultad? ¿Hay alguna duda para poder hacer esta fórmula? Profe, Dígame. lo que pasa es que como está pintado, como que no me muestra el número. Ya, Hay que poner perfecto. en negro el color de la letra. Perfecto, exactamente. Bueno, lo habían dejado ahí como un distractor de alguna forma para ver que ustedes fueran capaces de darse cuenta de lo que acaba de decir ahí nuestra Ajá, compañera, perfecto. que es el hecho de que está en un color, ¿cierto?, que no nos permite ver el contenido de la celda. Y entonces lo primero que habría que hacer sería eliminar el color de la celda, ¿ya? Por ejemplo, acá, ustedes van acá y le colocan sin relleno, ¿sí? Sin relleno, entonces se va a ver transparente o blanco, ¿ya? Se va a ver blanco. Y lo mismo, la letra, el color de la letra también lo pueden dejar como en automático o negro, ¿ya? Y ahí lo van a poder ver sin ningún problema. Ah, ya, Todo- perfecto, ahí me resultó, gracias. Ya, perfecto. Ya. ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Hay alguien que no lo haya podido hacer? Todos pudieron. Ya. O si alguien no puede, indíqueme nomás, no hay problema y lo repasamos rápidamente, lo vemos. ¿Ah? La idea es que todos aprendan. Ya, entonces sigamos. Sigamos con la siguiente tarea. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice, habíamos dicho que llena la columna área calculando el valor. Estamos listos. La siguiente, ¿qué dice? Dice, copiando los datos a una nueva hoja, redondea los valores. Ya. Copiando los datos a una nueva hoja, redondea los valores. Entonces, aquí teníamos la hoja que se llama terreno, y yo creé una hoja, entonces, en una nueva hoja, dice, y tenemos que copiar estos valores. ¿De quién? Del área, digamos. El área, nosotros lo tenemos que colocar en forma redondeada. Los valores que estén en el área, lo colocamos en forma redondeada. Entonces, les voy a... ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? A ver. ¿A quién se le ocurre una idea? Estamos en una hoja, necesitamos los datos de otra hoja. Un segundo, por favor. Vengo enseguida, que algo está pasando aquí donde estoy. Denme un segundo. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿Se puede ir a formato de celdas?
¿Ya? Y el número colocar 0 decimales. Se redondearía. Ya. Mira, aquí les voy a mostrar lo que hice yo, ¿cierto? Utilizando las fórmulas. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo primero que hice, ya, lo vamos a hacer por parte, ¿ya? Para que lo vayamos mirando. Lo primero que hice fue utilizar la función producto para hacer el cálculo aquí en esta hoja, ¿ya? O sea, si yo hago aquí el cálculo, Ujú. fíjense, estoy haciendo el mismo cálculo que se hizo en la hoja terreno 2, en el terreno, ¿ya? El mismo cálculo, ¿ya? Por eso aquí tenemos algunos con decimales y otros que están enteros. ¿Qué es lo que hice? Hice la multiplicación apuntando a la celda B2 y a la celda C2 de la hoja que se llama terreno. Recuerden que estamos en la hoja que se llama hoja 2, pero desde aquí yo puedo apuntar a la hoja que se llama terreno, ¿cierto? Y específicamente a la celda, ¿ya? Entonces aquí hice eso, hice la multiplicación aquí del terreno B2, terreno C2. La multiplicación. Y ahora, ¿cierto? Quiero que me pedían redondear, ¿cierto? Decía, Ujú. redondea los valores. Entonces, a esta función, que además yo, ¿cierto? La tiré hacia abajo y entonces me dio estos resultados. Yo ahora le voy a colocar aquí adelante, redondear, ¿cierto? Coloco fíjense, coloco el paréntesis y redondear me dice que son dos parámetros de entrada. El primer parámetro corresponde al número que yo quiero redondear, ¿ya? Que en este caso sería todo esto, ¿ya? Toda la multiplicación. La multiplicación va a dar origen, ¿cierto? A un número, ¿cierto? Que de hecho son estos mismos que vemos acá, son estos mismos números. Pero además del número tiene que haber el número de decimales que yo quiero redondear. Entonces, aquí en este caso, yo le voy a colocar que quiero 0 decimales. No quiero decimales, entonces le coloco 0. ¿Ya? A eso apunta este 0 que está aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función redondear utiliza dos parámetros de entrada. El primero correspondería al resultado de lo que va a suceder aquí en la multiplicación. Y el segundo corresponde al número de decimales. Y en este caso yo le digo 0 decimal. Presiono, ¿cierto? Y ahora lo arrastro. Y fíjense lo que va a pasar con los... Fíjense qué va a pasar con los números que tenían decimales, los redondeó. ¿Ya? Redondeó los números que tenían decimales. ¿Ok? ¿Todos me van siguiendo en este caso, con esta fórmula? ¿Mm? Sí, Ya, perfecto. Ok, entonces, mira, aquí también les voy a mostrar cuál es la diferencia entre redondear y truncar, porque para algunas personas podría parecer lo mismo, pero no lo es, ¿ya? Mira, yo tengo un número, voy a suponer que tengo el número 153,6, ¿ya? Entonces, si yo me coloco acá y coloco truncar, fíjate cómo se escribe, truncar, coloco el paréntesis y me dice que tienen que ser dos, puede ser uno o pueden ser dos los parámetros de entrada. Entonces, primero el número. Entonces yo selecciono el número, ¿ya? Y después el número de decimales. Yo le digo, no, yo quiero sin decimales, ¿cierto? Coloco Enter. A ver, un segundo. Número de decimales. Ah, ya sé por qué aparecen esos decimales ahí. Les explico. Lo que pasa es que esta planilla yo ya la había usado
más temprano, entonces aquí alguien me había dicho que formatear podía ser una buena alternativa. ¿Ya? Aquí, entonces ahí en ese momento colocamos decimales, 2 decimales. Pero así es como va a quedar al utilizar truncar y decirle 0 decimales. Así es como va a quedar. ¿Ya? Ahora, la opción de truncar o de redondear con la opción de formato de celda no necesariamente va a ser correcta, va a depender de lo que estemos necesitando, porque cuando yo utilizo esta funcionalidad, este formato que ya está preestablecido, ¿cierto? Por defecto hace un redondeo al número. Redondear significa acercarlo al siguiente número o bajarlo o dejarlo en el número siguiente dependiendo de qué decimal tenga. Por ejemplo, aquí tiene un coma 6, ¿cierto? Tiene como decimal el número 6. Entonces, si yo aquí aplico formato de celda a esto, a este número, ya, mira, lo está dejando como 153, qué raro, porque debería haberlo dejado como 154 por acercamiento. Bueno, no sé por qué no lo deja como 154. Mira, bueno, vamos a mostrar aquí el redondear. El redondear, ¿cierto? Lo que hace, ¿cierto? Es llevarme este número hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cuántos decimales tenga. Aquí tengo 0,6 decimales y por eso lo deja en 154, el redondear. Si este número fuera, por ejemplo, 153,3, entonces el redondear sería hacia abajo y lo dejaría en 153. ¿Ya? Como tenía 6, lo dejó en 154. ¿Ya? Y esta es la fórmula, la función para redondear se escribe así, ¿ya? Donde tiene dos parámetros de entrada, esta función. El primero es el número que vamos a redondear y el segundo es el número de decimales que queremos, ¿ya? Si yo aquí, por ejemplo, le dejara un decimal, entonces redondear con un decimal, igual lo acerco, a ver, dame un segundo, veamos esto. ¿Qué pasa si esto, eso sí, lo redondea porque tenemos solo un decimal? ¿Qué pasa si yo tengo 2 decimales? Mira lo que va a pasar. Qué extraño. Esta misma plantilla la utilicé yo ahora en la clase anterior, que también es para personas de intermedio, es exactamente lo mismo que les estoy pasando a ustedes. Y esto mostraba otra cosa, números decimales. Redondear y el número de decimales. Entonces, ¿por qué no muestro los decimales? Profesor, a lo mejor allá arriba, en inicio donde dice el número, hay que mover los monitos. No. Como debajo está el signo peso, el porcentaje, los numeritos y al lado hay como flechas a la Sí. derecha y a la izquierda. Ahí uno puede ir agregando los Sí. decimales, a lo mejor ahí. Por eso me aparece. No, sí, Ahí tiene que lo ver con eso, mira, tiene que ver con eso porque, claro, como yo manipulé muchas veces en la otra, quedan de repente cosas así, mira, si lo coloco general, entonces ahora sí aparece el decimal, ¿ya? Por ejemplo, si yo le coloco aquí un decimal, ahora lo muestra, ¿ya? Formato, número, 0 decimal. Muestra con 2 decimales. Raro. Truncar, ya. Bueno, a ver, ¿y si le coloco 0? A ver,
Denme un segundo. El otro. Ese. Sí. Lo que pasa es que por sí solo esto debería dejarlo así. Pero en algún momento pasamos a llevar esto en la otra clase y quedó... Pero lo normal es que en una... Por ejemplo, si yo lo hago aquí, si yo lo hago aquí, y le coloco redondear este número, cero, mira, extraño, extraño en el sentido de que esta es la misma planilla que ocupé hace un rato atrás y no aparecía eso. Bueno, tenemos que seguir, porque si no, que tenemos que ver muchas cosas. Dice aquí, habíamos dicho, esta es la diferencia entre truncar y redondear. Truncar significa cortar, es decir, en este caso sería dejar el número entero y no considerar en lo absoluto los decimales que tenga. En cambio, redondear, ¿cierto? Lo que hace es fijarse en los decimales que tiene y si hay un acercamiento al número que sigue, entonces lo va a hacer y lo deja, porque aquí tenemos, por ejemplo, 0,6, entonces lo deja en 154. 153 lo deja en 154. ¿Ya? Bueno, volviendo acá a lo que estábamos viendo, ¿cierto? Que era la tarea que nos decía que teníamos que copiar en otra hoja, que en otra hoja mostráramos los resultados del área, ¿ya? Entonces aquí tenemos el área, pero también lo quería redondeado, entonces esta es la forma de hacerlo, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo en la primera parte, estamos sacando el producto de cada uno de el producto, o sea, la multiplicación, y luego el resultado de la multiplicación, que sí tiene decimales en ese momento, es parámetro de entrada del redondeo, donde el redondeo lo toma con 0 decimal y el resultado es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí este es 160 y acá tenemos 159,5, ¿se fijan? Y este 150,88 y lo subió a 151. ¿Ya? Listo, entonces estamos listos con esta parte. Yo les voy enviando las respuestas para que la puedan ir copiando en su plantilla, la plantilla que ustedes abrieron aquí, que están trabajando conmigo. ¿Ah? Les conviene hacerlo para que ustedes tengan ahí una buena forma, un buen cuestionario para estudiar para la evaluación. ¿Ya? La evaluación sí o sí se tiene que hacer, la vamos a tener que hacer en horario de no clase, digamos, porque tenemos que la próxima semana avanzar en la próxima semana tenemos que avanzar con esto, terminar lo que es funciones y además retomar lo que es el módulo 3, ¿ya? Recuerden que estamos aquí viendo el módulo 2, ¿ya? Y son 4 módulos los de este curso. Entonces tenemos que avanzar rápido y por eso yo quise hacer esta ayuda a ustedes de mostrar cómo se hacía todas las actividades para que ustedes puedan estudiar, ¿ah? Para la evaluación. Y la evaluación van a tener que hacerla ustedes en algún momento y después enviarla. No ahora sí, porque todavía nos falta, aquí estamos viendo la actividad 1 y la actividad 2, falta la actividad 3 y 4 que la vamos a ver al principio de la próxima clase y de ahí comenzaríamos con el módulo 3. ¿Ah? Y ahí ustedes también estarían ya revisando la actividad 3 y 4, estarían en condiciones de partir con la evaluación del módulo 2. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo que les digo? Sí, dice María José. Siempre escribe sí. Eso es bueno.
que entiende. Ya, entonces, dice, hicimos el redondeo, todo esto, y estamos listos. Entonces dice, después, ¿qué hay que hacer? Crear una columna, dice acá, que se llame suerte 1. Ya, ese es un nombre cualquiera. Se llama suerte 1 con los números aleatorios en rangos entre el 10 y el 100 con decimales. ¿Ya? O sea, a ver, tenemos que, primero que nada, tenemos que crear una columna que se llame suerte. ¿Ya? Entonces vamos aquí, esa es la parte fácil. ¿Ya? Vamos aquí donde dice terreno y a ver, no, ¿dónde está aquí? Hoja, ya. Acá está mi columna que se llama suerte. ¿Ya? Suerte. ¿Qué hago después? Creé la columna que se llama suerte con los números aleatorios en rango entre el 10 y el 100. O sea, necesitamos generar números aleatorios, ¿ya? Y que además tengan decimales. ¿Ya? Que tengan decimales. Y para eso, la tarea nos pide utilizar la función que se llama aleatorio. Esa función, yo se las voy a explicar rápidamente. La función aleatorio funciona de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí me voy a posicionar aquí para mostrarles. Si yo coloco acá la función aleatorio, ¿ya? Aleatorio. Fíjense que no tiene parámetros de entrada, ¿ya? No tiene parámetros de entrada, entonces aquí vamos a cerrar y le doy Enter, y fíjate lo que generó, me generó un número en forma aleatoria, cualquier número, pero en realidad, ya, y si yo esto lo tiro hacia abajo, ¿cierto? Me genera muchos números en forma aleatoria, Ujú. pero esta aleatoriedad, ¿ya? Es solamente para números entre el 0 y el 1. Es decir, esta función solamente me genera números entre el 0 y el 1. Entonces, aquí viene la cosa que dice que nosotros tenemos que generar números aleatorios entre el 10 y el 100, ¿ya? Y que tienen que llevar decimales. Y que para eso tenemos que utilizar la función que se llama aleatorio, pero acabamos de descubrir, o yo les acabo de contar, que la función aleatorio solo genera números del 0 al 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar números entre el 10 y el 100 que sean aleatorios, pero que a su vez, o sea, que tengan decimales? ¿Ya? Tienen que tener decimales, así como los que están aquí. Mira, aquí ya está hecho. Ya está hecha la fórmula, ¿ya? Ujú. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea de cómo se podría hacer. ¿A quién se le ocurre alguna idea? A ver, sabemos qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros datos. Nuestros datos es que sabemos que existe una función que se llama aleatorio, que nos permite generar números aleatorios. El problema es que solo genera del 0 al 1, pero ya sabemos que esta función de alguna manera tiene que ir aquí. ¿Por Ujú. qué? Porque esa es la que nos sirve para generar números aleatorios. Ya, entonces a esto yo tendría que agregarle algo para poder llegar a números grandes. ¿A quién se le ocurre qué podríamos hacer con esto para que llegáramos a números grandes? Em, o sea, si no los necesitara con aleatorios, podría usar la función aleatorio entre, pero como los necesito Con alea- decimales. con decimales, eso, perdón, tendría que multiplicar por el máximo y el mínimo y sumar por el mínimo del valor que quiero. Ya, perfecto. O sea, ya. Es decir, lo mismo aleatorio por, como digo, el signo por, entre paréntesis 100 menos 10, cierre paréntesis, más 10. Y ahí me da números aleatorios entre 10 y 100 con decimales. Ya. Podría ser. A ver, inténtalo, trata de hacer tú ahí con tu teoría, a ver, porque Sí, en lo el hice. fondo esto, ¿ya? ¿Y te resultó? Sí, sí, sí. Ah, perfecto.
¿Ya? ¿A alguien más le resultó algo parecido? Profesor, yo me perdí un momento porque me desconecté, pero esta es una página de suerte, ¿cierto? Y que no la encuentro en mi en mi planilla de Excel. ¿En material está o está en otra? A ver, le digo inmediatamente, no, eh, esta es la tarea. La tarea que se encuentra acá, que estamos desarrollando, la actividad. Aquí dice, crea una columna que se llama suerte 1 con los números aleatorios en rango entre 10 y 100 con decimales, utilizando la función aleatorio. ¿Ya? Ah, Mira, así se llama este archivo, ¿ah? Que es la ya, actividad. Es la primera actividad del módulo 2. ya, perfecto. Ya pensé que había copiado otra planilla de algún lado que se llamaba suerte. Ya. No, yo creé el nombre lo coloqué aquí, suerte, y de aquí para abajo coloqué la fórmula para generar números aleatorios, ¿ya? Entonces, así como para ir más rápido, vamos a ir mostrando un poquito. Aquí dice, acá está Sofía, dice, Ujú, aleatorio multiplicado por 100 menos 10, o sea, sería 90, más 10, ¿cierto? ujú. Esta es la fórmula que a mí me funciona. Perfecto. Súper bien, Sofía. Me refiero a que tu, tu, tu razonamiento está bastante bueno, bastante cerca. De hecho, o sea, de hecho te funciona. Pero aquí, por ejemplo, lo que yo hice fue lo siguiente. Es parecido, es prácticamente lo mismo, solo que usando las fórmulas de función. O sea, utilizando las Ujú. funciones, ¿ya? Las funciones, ¿ya? Y de hecho aquí, bueno, aquí voy a eliminar esto porque esto viene de la clase anterior donde llegamos un poquito más lejos con la, con la fórmula, ¿ya? Dame un segundo. ¿Qué pasó? Aquí. Si yo hago esto, ¿cierto? Ahí estamos generando números aleatorios, que son números grandes que van del 10 al 100, Ujú. ¿sí? Pero que además tienen decimales. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Ah, claro. Entonces, dijimos lo siguiente. Es lo mismo que hiciste tú. Sí, Es pero lo mismo. esta está con pura función. Está con funciones. ¿Por Ujú, qué? Porque la función producto lo que hace es multiplicar ujú, dos o más números, ¿cierto? En este caso está multiplicando al número que va a generar esta función. Recordemos ujú, que va a generar un número entre el 0 y, o sea, un poco más del 0 y un poco menos del 1, o sea, entre el 0 y el 1, ¿ya? Por ejemplo, mira, vamos a calcular aquí, para que lo podamos ver, para que todos lo puedan ver. Dice aquí, un número aleatorio. Voy a tomar un número aleatorio, ¿ya? De los que podría haber salido, digo yo, 0,999999. Ya, ese es un número que está entre el 0 y el 1, y como es ujú, aleatorio, supongamos que salió este. Si este número yo lo multiplico por 90, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Aquí la función producto está multiplicando el número aleatorio que me dio, que en este caso vamos a decir que es este, y lo estamos multiplicando por 90. Entonces, multiplico por 90 y eso me va a dar 89,99999. ¿Ya? Por eso acá, en la fórmula, le agregamos un más 10. ¿Por qué más 10? Porque si yo a esto le sumo 10, entonces fíjense el número que me podría dar acá. El número que me podría dar en toda la fórmula podría ser el 99,9999999. Ya, entonces, que se acerca obviamente muchísimo al 100, ¿cierto? Ya, entonces, de esta forma, entonces, estamos consiguiendo un número aleatorio que esté entre el 10 y el 100 y que además tenga decimales. Ahora, lo que hicimos en el otro curso fue decir, bueno, pero ¿qué pasa? Hagámoslo más bonito, hagamos que esto quede un poquito mejor y entonces podríamos colocar, por ejemplo, redondear. Lo vamos a redondear, esto lo vamos a dejar como para aprender algo más, o para repasar algo más, ¿cierto? Mira, redondear. Fíjate que la función redondear tiene dos
tiene dos parámetros de entrada, ¿ya? Tiene dos parámetros de entrada, en donde el primer parámetro de entrada, que es el número que vamos a redondear, tendría que ser todo esto que acabamos de encontrar. Todo esto sería el número, porque recuerden que la función me va a generar, todo esto me genera finalmente un número. Entonces ese número va a ser el número de entrada para el redondeo. Ya, entonces eso correspondería a esta parte de la función. Sería el parámetro de entrada número. Luego viene un punto y coma y luego los números de decimales que vamos a colocar. Fíjate que acá los números que se generaron en forma aleatoria tienen muchos decimales. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, yo quiero que queden con 2 decimales y cierro, ¿cierto? La paréntesis. ¿Y qué va a suceder? Ahí está, ¿viste? Aquí está con 2 decimales. Ahora esto yo lo tiro hacia abajo y ahora me está dejando redondeado los números que genera en forma aleatoria entre 10 y 100, los hace, ¿cierto? Considerando 2 decimales, porque eso fue lo que le colocamos acá para redondear. Ahora, ese redondeo no era parte de la tarea, ¿cierto? Así que se lo voy a quitar para que ustedes puedan tenerlo tal cual como se los pedía la tarea y así pueden estudiar. ¿Ya? Entonces, así se los pedía la tarea. Ya, así como esto. Entonces aquí yo les voy a escribir el resultado de suerte 1 sería esa fórmula. ¿Ya? Vamos con la otra pregunta. Vamos con la otra pregunta. La segunda, perdón, la siguiente tarea dice, crea una columna que se llame suerte 2 con los números aleatorios en rango entre 10 y 100, pero ahora sin decimales, y además utilizando la función aleatorio.entre. Ya, la función aleatorio.entre, ya, la vamos a repasar aquí porque no la hemos visto, algunos la conocen por supuesto, pero otros no. Aleatorio.entre, lo que está haciendo esto es que me está dando la posibilidad de colocar un rango de números entre donde yo quiero que me genere los números aleatorios, ¿cierto? En este caso tendría que ser entre el 10, ¿cierto? Y el 100. Cierro el paréntesis y estamos listos. Presiono y entonces, mira, me generó el número 90. Y si yo tiro para abajo, me genera números en forma aleatoria, qué sé yo, y todos entre el 100 y el 10. Porque aquí yo le estoy diciendo, ¿cierto? ¿Se fijan o no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Todo bien. Ya, entonces se fijan que el punto número, o sea, la tarea que está relacionada con la columna suerte, esa sí que estaba facilita, ¿cierto? Porque finalmente lo único que había que hacer era utilizar la función aleatorio.entre, ¿ya? Y darle, y darle como parámetros de entrada los dos valores que son los límites en que yo quiero que aparezcan los números aleatoriamente. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. ¿Todos entienden? Sí. Parece que sí. Vamos. Entonces, suerte 2 tenía como solución perfecto. Vamos entonces a la otra tarea que dice, crea una columna que se llame suerte 3
con los números aleatorios en sólido rango 10 a 100. O sea, con rango de 10 a 100, perdón, usando estas dos funciones. Función aleatorio y la función entero. ¿Ya? Tienen que usar estas dos funciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar números que estén entre el rango del 10 al 100. No dice con decimales, al contrario, tienen que ser enteros. ¿Ya? Y tienen que usar esas dos fórmulas. Claramente la función entero funciona tal cual, o sea, es igual entero y luego vendría el resto de la fórmula. Traten ustedes de hacerla. A ver, les voy a dar unos minutos para darles la posibilidad de que ustedes lo puedan hacer. Como pista les puedo decir que está muy ligada al suerte 1. ¿Mm? Está muy ligada a suerte 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rango va entre el 10 y el 100. Pero traten de hacerla ustedes, ¿ya? Les voy a dar unos minutos. Ujú. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Alguno terminó? ¿Sí? Ya, pero démosle la oportunidad también a nosotros, a ver si pueden ser capaces de, de lograr la fórmula. O sea, creo que sí, puse igual, ¿no lo digo? ¿Ya? Igual, entero, entre paréntesis, aleatorio, punto entre el rango 10 o 100, entre paréntesis. Escríbamela por el chat para verla, para ver la fórmula. Ahí la escribí. Ahí la escribí. Perfecto, denme un segundo, la estoy mirando. Números aleatorios en sólido rango 10 a 100 usando aleatorio y entero. Es que aleatorio y entero está bien. Está bien utilizarlo con, no necesariamente con decimales, ¿cierto? Ah, pero espera. Sí, aquí hay un tema. Claro, lo que no es que esté malo, no es que esté malo desde el punto de vista funcional. Está bien, Andrea, lo que hizo. Es solo que en la pregunta, o sea, si vemos bien la tarea, dice que tenemos que utilizar
la función aleatorio y la función entero. No utilizar la función aleatorio.entre, que es otra función, ¿cierto? Entonces, claro, lo que se pide en la tarea es llegar a poder determinar números entre 10 y 100, pero usando la función aleatorio. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, está bien lo que usted hizo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la tarea, estaría incorrecto porque se necesita utilizar la función aleatorio. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Para que todos vamos aprendiendo y viendo, sería acá. Sería muy parecido al que teníamos en suerte 1, que era este, ¿cierto? Este era el de suerte 1. Aquí, ¿cierto? Estamos haciendo prácticamente lo mismo en el sentido de decir que estamos generando una multiplicación entre el número aleatorio por 90, le estamos sumando 10. ¿Ya? Y todo eso, ahora, antes de mostrarlo por pantalla, le aplicamos entero. ¿Ya? Pero sí lo hacemos con aleatorio, no con aleatorio.entre, porque así como lo pedía la tarea, digamos, ¿ya? Utilizar esta. Por eso es que les decía yo que el suerte 3 estaba muy ligado a suerte 1, porque son prácticamente lo mismo agregándole la función entero, ¿cierto? Sofía seguramente lo tenía hecho así. Me imagino, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Ya, entonces, sigamos la tarea. Les voy a enviar entonces aquí la respuesta del suerte 3. La idea entonces, como les decía, o sea, ustedes vayan agregando todas las respuestas a su plantilla porque les va a servir para poder estudiar. Porque la evaluación se basa mucho en las actividades que tenemos, que en este caso estamos desarrollando, ¿cierto? La evaluación del módulo 2. Ya. Sigamos. Bueno, después dice guardar el archivo y enviarlo al correo. Ya, eso no lo vamos a hacer por ahora porque ya sabemos guardar un archivo y enviarlo por correo también lo sabemos hacer. Así que vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Cierto? La siguiente actividad, el otro archivo de actividades. Entonces, abramos el otro archivo de actividades y lo vamos desarrollando. ¿Ah? Ya. ¿Qué dice entonces? Dice, en la hoja terreno, se fijan que volvemos a utilizar, siempre estamos utilizando el archivo que se llama, el archivo que se llama material, que es donde están los datos de prueba y los datos para trabajar. Y aquí estamos de nuevo en el archivo que se llama terreno. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué dice? Mira, dice, en la hoja que se llama terreno, crea las columnas que se llamen la nota y la nota 2. ¿Ya? La nota y la nota 2. Entonces, lo primero que hago es crear esas dos columnas. Me voy aquí y aquí ya las tengo creadas, ¿cierto? Se llama nota 2, o la nota, como quieran decir. ¿Ya? La nota y la nota. Para estar igualitos a la tarea. Ya. Entonces, aquí yo creé esta columna y esta columna. Hasta el momento está vacía porque todavía no hemos leído la siguiente línea de la tarea. Dice, en la columna que se llama la nota, en esta columna, tenga como el resultado XL si el valor del ancho es superior a 10 y M si no es
superior a 10. Fíjate, entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos que crear una fórmula donde, dependiendo del ancho de cada una de las filas, si el ancho es superior a 10, o sea, mayor que 10, entonces, si es mayor que 10, escriba XL. Y si no es mayor que 10, escriba una M. Entonces, si nos vamos aquí, en esta parte tenemos que escribir, ¿cierto?, una fórmula, de tal manera que nos diga que para cada una de estas filas, dependiendo del ancho, si el ancho es mayor que 10, tiene que escribir aquí, si es mayor que 10, tiene que escribir una XL. Y si es menor que 10, que es este caso, por ejemplo, tiene que escribir una M. ¿Qué se les ocurre a ustedes que habría que crear como fórmula? ¿Qué podríamos utilizar como fórmula? Antes de mostrarles la respuesta, para ver si podemos tratar de llegar, no importa que se equivoquen, pues si aquí estamos todos aprendiendo, así que no importa si alguien tiene una idea y si no es correcta, no importa. Al contrario, se agradece la participación y las ganas de tratar de aprender. Así que, no sé si a alguien se le ocurre algo, ¿eh? Fíjense que en el fondo es una condición la que hay que necesitamos que se cumpla una condición. ¿Cuál sería la condición? Que si el ancho es mayor que 10, entonces escríbame XL. Si no es mayor que 10, entonces escríbame una M. Entonces, ¿qué función se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar? Se fijan que aquí no tenemos que sumar, no tenemos que nada. Solamente necesitamos ver una condición que es más bien lógica, ¿ya? Necesitamos ver una condición que es más bien una condición lógica. Si se cumple esto, haga esto. Si no se cumple eso, entonces haga lo otro. Una fórmula condicional, dice María José. Perfecto. No una condición. Perfecto. Entonces ahí tendríamos que utilizar la función sí. Ya, aquí la voy a mostrar. Mira, ahora sí la estoy mostrando para que la aprendamos, ¿ya? Y de hecho la vamos a construir de cero. La vamos a construir de cero para que la vayamos mirando, ¿ya? Dice, sí. ¿Sí qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos que tenemos que cumplir? Tenemos que el ancho, ¿cierto? Si el ancho es mayor a 10, ¿ya? Eso es lo que tendría que cumplirse. Esa es la lógica que queremos ver si cumple. Entonces, espera, que salto aquí, ahí. ¿Ya? Entonces, si B es mayor que 10, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces tenemos que mostrar una XL, decía la tarea. Tenemos que escribir ahí XL, si es mayor que 10. ¿Ya? En caso contrario, mira, aquí no, Excel nos va diciendo, ¿viste? Como es algo lógico, dice, aquí tenemos la lógica que queremos preguntar, luego aquí viene en caso que sea verdadero, es decir, que se cumpla esta lógica, si se cumple, si es verdadero, coloque XL. Si no se cumple, es decir, si es falso, entonces que escriba una, ¿qué cosa? Una M. Perfecto. Y luego entonces cerramos el paréntesis, aplicamos y entonces ahí tenemos la fórmula. ¿Se fijan? Entonces, esta es una fórmula lógica que se llama sí. Si se cumple esto, entonces haga esto. Si no se cumple, entonces haga esto otro. ¿Se fijan? ¿Se entiende o no? Sí. Ya, perfecto. Asume solo que, profesor, asume solo que la M es menos 10. No es necesario poner el signo menos. O sea, no me refiero al menos, sino que el signo que puso, el menor que.
No, porque en el fondo lo que se busca acá, lo que se busca en esta función, ¿cierto? Es saber si se cumple esta condición. La condición aquí es esta. Dice, el valor que se encuentra en la celda es mayor que 10. Sí, es mayor que 10. Ah, ya, si es mayor que 10, entonces que escriba XL. Va a entregar un XL para aquí, para el. Si no es mayor que 10, entonces escriba M. No va a escribir menor, ni igual, nada, sino que dice, haga esto o haga esto otro. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos haber dicho cualquier otra cosa. Podríamos, mira, para efectos de que aprendamos esto, mira, dice, mira, si lo que exista en esta celda, porque recuerda que esta celda va a quedar dinámica, o sea, después cuando nosotros arrastremos, ya no va a ser B2, va a ser B3, B4, B5, va a ir analizando cada una de estas, ¿cierto? Ya, entonces, B2, o sea, lo que está en esta celda en este momento, ¿es mayor que 10? Sí. Entonces, si es sí, entonces anote eso. Y si es no, anote, que nosotros podemos haber puesto sí y no si queremos, ¿viste? Podemos haber puesto cualquier cosa. ¿Ya? Vamos a colocar aquí sí y no. Mira, si es mayor que 10, anote sí. ¿Ya? Y si es menor, anote no. Entonces, mira lo que sucedió. Me escribió no. ¿Por qué? Porque no es mayor que 10. Pues es igual a 10, que es distinto. No es mayor. Este, por ejemplo, este sí es mayor que 10, porque es 10,5. Este que está aquí también es mayor que 10, porque es 10,2. Este es 11, más bien es mayor que 10, lógicamente. ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, para esta fila, me coloca un no, porque el 10 no es mayor que 10. Entonces, si yo ahora... No, sí, profesor, sí, eso lo tengo claro. Mi pregunta era que la fórmula asume solo lo que no va. O sea, me refiero en este caso que usted puso la M y la XL, se asume solo con el punto y coma y entre paréntesis que es una M el menor que. A eso me refiero. Exactamente, porque en el fondo No, lo que no se va a asumir. Esa es por decirlo de alguna manera, es la gracia que tienen las funciones. Recuerda que las funciones, ¿qué es lo que es una función? Una función es como una caja, una cajita, donde nosotros le pasamos parámetros de entrada, le pasamos datos de entrada, y solito adentro hace el enjuague de decir, ah, mira, este número, a ver, lo que hay en esta celda es mayor que 10, ah, sí, es mayor que 10. Entonces yo entrego como resultado un sí. Ah, ¿es mayor que 10? No. Ah, yo entrego un resultado, un no. En este caso, o si nosotros le colocamos XL y M, entonces va a ser eso. La función lo que hace adentro es determinar cuál es la respuesta que le corresponde dependiendo de que si cumple o no cumple la condición. ¿Ya? Y lo hace solito. Solito sabe si tiene que generar una X o una M. ¿Ah? ¿Me entiendes? Eso es. ¿Ya? Eso, entonces habíamos dicho, a ver, vamos a colocarla bien, correctamente acá, vamos. Ahí, como tal cual la tarea. Entonces aquí yo genero hacia abajo y aquí va a colocar M o XL, dependiendo si el ancho, por ejemplo, este ancho es 10,5, coloco una XL. Si es menor que 10, entonces coloco una M. Estamos listos. Vamos con la otra. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. A ver. La respuesta se las envió aquí. Entonces, esta es la respuesta para la nota 1. La nota para eso. Eso que estoy... Perfecto. Ahí tenemos para la nota 1. Ahora vamos con la nota 2. La nota 2, ¿qué es lo que decía el enunciado? La nota 2 dice, en la columna, en la nota 2, publica el resultado XL si el ancho es mayor que 10 y el largo es mayor que 15. Mira, ahora nos colocaron dos condiciones.
O sea, tiene que cumplir dos condiciones. Que el ancho sea mayor que 10 y que además el largo sea mayor que 15. Ancho 10, largo 15. Ahí recién coloca una XL. Y en caso que si solo uno de los argumentos cumple con la condición, o sea, por ejemplo, si el ancho es mayor que 10, sí, pero el largo es menor que tanto, que 15, entonces tiene que escribirme una L. Y si es ninguno, es decir, si hay una fila donde no se cumple ninguna de las dos, entonces anóteme una M. ¿Se entiende la tarea? La repito. Si cumple con estas dos condiciones, si ancho y largo son, si el ancho es mayor que 10 y el largo es mayor que 15, ambas al mismo tiempo, escríbame una XL. Si se cumple solo una de estas dos, cualquiera sea, anóteme una L. Y si no se cumple ninguna de las dos, escríbame una M. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío, esa es la consulta, la tarea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Aquí, ¿ya? Aquí está la nota 2. Y bueno, aquí está la fórmula. La fórmula, entonces, ¿qué es lo que podríamos usar? Mira, recién veíamos aquí que para la columna que se llama la nota, nosotros usábamos una función que se llama si, que es una función lógica, pero esta función lógica está dada, es como más pequeña en el sentido de que solamente me permite hacer una condición en base a una problemática, ¿cierto? Que se cumpla una sola cosa. Pero para esta otra, para la nota 2, me están pidiendo que se cumplan dos cosas, ¿cierto? Entonces, no hay que, ya sabemos que no se puede usar la opción sí, pero también sabemos que por ahí va la cosa, ¿sí? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? A ver, yo les voy a mostrar mejor la fórmula y enseguida la vamos a armar nosotros, la vamos a armar de cero, ¿ya? Mira, esa es la fórmula, no se asusten. Es un poquito más grande, más larga de la que hemos visto, pero ahí la vamos a ir construyendo y se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil como se ve. ¿Ya? La vamos a hacer de cero. Se dice. Ya. Construyamos la de cero. Profesor, una consulta que yo no me acuerdo tanto, pero hay una función que se llama si conjunto, que uno ahí puede ir poniendo varias condiciones a la vez. ¿Eso también serviría o no? Sí, también serviría, podríamos intentarlo con esa también, ya después, o Ya. si alcanzamos. Sí, punto conjunto, efectivamente, como bien dice la compañera, es una función que permite hacer como varias consultas, que se cumplan varias condiciones, ¿ya? Claro que hay un tema. Aquí, ese es cuando tú quieres, eso es cuando tú tienes varias condiciones que se tienen que cumplir. Si se cumple esta, y también se cumple esta, y también se cumple esta, y se cumple esta, entonces haga tal cosa, ¿ya? Sí. Pero en este caso nos están diciendo, si se cumplen estas dos, o bien se cumple una de estas dos, entonces haga tal o cual cosa. Entonces hay una diferencia, ¿te fijas? De hecho, aquí tenemos tres posibles alternativas de solución. Sería que valga XL, que valga L o que valga M. XL siempre y cuando cumpla con las dos condiciones, o bien L si cumple solo con una de las dos, cualquiera de las dos, y la otra condición es que no cumpla con ninguna. Y ahí tendría el valor de M. ¿Te fijas? Entonces, también es más... la otra, el sí punto conjunto, serviría solamente para el caso de que estuviéramos preguntando si cumple con todas estas, si fueran todas, si todas se tuvieran que cumplir, no sé si me explico. Sí. Mira, dame un segundo, aquí vamos a empezar a armar entonces
de 0 esta para que la podamos ver, ¿ya? Mira, vamos a partir de la nada. Dice, sí. Este lo vamos a hacer. Dice, el primer sí dice que tenemos que ver acá que se cumplan dos condiciones. ¿Ya? Se tienen que cumplir lo siguiente. Dice, a ver. Dice, vamos a utilizar la función i. ¿Qué es lo que es la función i? La función i me dice que se cumpla esta y esta, ¿ya? Y podrían ser muchas, ¿ya? A ver, ¿cómo explicarlo? Como son, en este caso tenemos dos condiciones que se tienen que cumplir. Estamos viendo el primer caso, el caso de que para que pueda valer XL, ¿ya? Entonces, para que pueda valer XL, ¿ya? Nosotros necesitamos utilizar la función i. ¿Por qué? Porque la función i me va a decir, si se cumple de que, por ejemplo, esta sea mayor que 10, me parece que era, ¿cierto? Ahí ya tenemos listo un valor lógico. Si se cumple esta, y ahora punto y coma, y además se cumple que el largo sea mayor que 15, parece, era 15, ¿cierto? Porque no estoy viendo la tarea, ¿sí? Ya. Si se cumple esta y además se cumple esta, ¿cierto? Si se cumplen ambas, ¿ya? Ahí sería esta sería la prueba lógica del sí. Si esta y esta se cumplen, entonces el valor será XL. ¿Se entiende hasta ahí o no? Mira, esto, a ver, si yo esto lo cierro, fíjate, si yo lo cierro y coloco Enter, mira lo que me entrega un falso, me dice, es falso eso. ¿Por qué me dice que es falso? Hasta aquí solamente construí una parte de toda esta tarea que nosotros nos dieron, ¿cierto? Consta de 3 partes, ¿ya? Aquí decía, ¿cierto? Que tenemos que mostrar un XL cuando se cumpla que el ancho sea mayor que 10 y el largo sea mayor que 15. Cuando se cumplan estas dos condiciones, coloque un XL. Veamos aquí. Aquí dice, cuando se cumpla esta y esta, coloca un XL. Para eso usamos la función i. ¿Ya? Entonces aquí le dijimos, mira, preguntémonos nosotros aquí. Dice, ¿B2 es mayor que 10? No. ¿Este es mayor que 15? Sí. Pero una de las dos no se cumple. Esta no se cumple para lo que tenemos escrito acá. Y por eso colocó falso. Mira. Fíjate que si yo ahora aquí le hiciera el cambio, imagínate que esto yo lo cambio, a propósito lo de colocar 11. Fíjate lo que va a pasar acá. Se coloca XL. ¿Por qué? Porque ahora sí está cumpliendo con ambas condiciones. Se cumple esta y además se cumple esta. Para eso sirve la función i, que se cumple esta y además esta. ¿Ya? Perfecto. Ahora bien, ahí ya tenemos listo. Tenemos lista la primera parte de la fórmula. Vamos con la segunda parte. ¿Ya? Recuerdan que aquí me aparecía un falso cuando era... Esto estaba así. Y aquí me escribía un falso, mira. ¿Y por qué me escribe falso, profesor? Si resulta que acá no en ninguna parte dice falso. Dice falso porque lo que está pasando es que cuando le está entrando esta información a la función que se llama así, dice, esto se cumple y para este caso en particular, esto no se cumple. Como no se cumple, recuerden que cuando es verdadero, cuando sí se cumple, le coloca XL. Y como no le colocamos nada a continuación, como no pusimos nada, no pusimos un punto y coma algo, entonces lo que va a hacer, coloca un falso, porque aquí nosotros no pusimos nada. Fíjate que si yo colocara aquí punto y coma, le colocara un mensaje cualquiera, coloquemos un mensaje cualquiera, coloquemos no se cumple. No se cumple. Fíjate que si yo presiono Enter, me aparece no se cumple, que es el mensaje que yo le puse aquí.
¿Se entiende, no? ¿Por qué aparecía falso recién ahí? Aparecía un falso porque yo no le había puesto ninguna respuesta en caso de que no se cumpliera la condición. En caso de que no se cumpliera la condición, aquí no decía nada. ¿Ya? Mira. Como no le puse nada, enter, y dio falso. Entonces lo que tenemos que hacer es construir la condición para cuando no se cumplan estos dos. Cuando estos dos no se cumplen, tenemos que construir ahora una segunda parte de la fórmula que hable de la otra opción que me dio la tarea. La otra opción que me dio la tarea decía que en caso de que uno de los argumentos, cualquiera sea, no dice uno ni otro, sino que cualquiera de los dos argumentos, cualquiera de los dos se cumpla, entonces se tiene que publicar una L. Entonces, vámonos acá y necesitamos una función que me diga si me sirve esta o me sirve esta otra, entonces escriba una L. Entonces, ¿cuál es la función que nos va a servir aquí? La función que se llama O. ¿Qué es lo que hace la función O? ¿Ya? La función que se llama O, como lo indica, valga la redundancia, me va a decir, si se cumple esta o se cumple esta otra, entonces coloque una L. ¿Se fijan que no es difícil? Mira, no es difícil si usamos nuestra lógica, vamos a darnos cuenta que aquí lo que nos están preguntando son cosas que podemos nosotros ir construyendo. Mira, si se cumple, entonces, ¿cuál? Dijimos, es lo mismo que tenemos acá. Si se cumple que B sea mayor que 10, ¿cierto? O, porque fíjate que aquí tiene una O, aquí decía una I. Esta y esta. En este caso es esta o la otra. Esta mayor que 15, cualquiera de las dos. Si se cumple cualquiera de las dos, perdón, se salió. Si se cumple cualquiera de las dos, entonces escriba L. L era, ¿cierto? Ayúdenme para ir terminando, ¿sí? Ya. Mira. A ver, veamos si es cierto. Demasiados parámetros, espérate. Ah, es que aquí me equivoqué, pues esto va aquí adentro. Aquí. Ajá. Si se cumple con este. Me imagino que el Cristo está con la puerta cerrada. Eso es lo que yo también me imagino, que debe estar con la... Alguien tiene el micrófono encendido. ¿Me puedes traer un vaso de agua? A ver, sería, si se cumple esta o se cumple esta, entonces, valor falso, valor si es falso, valor si es verdadero, es aquí, ajá, la prueba lógica, esta es la prueba lógica. Si esta es esta, a ver. Déjame ver aquí. Entonces, aquí tendría que ser. ¿Ya? Y en caso contrario, decir que es M. A ver. Algo me está fallando. Espera un poquito. Y sería... Ajá. Que sea, el de que afuera. Este paréntesis me faltaba, que era el paréntesis del primer paréntesis que está aquí. Ese paréntesis que está ahí tiene que quedar cerrado con este paréntesis que está acá. A ver, todavía me falta algo. Vamos pensando, vamos pensando. A ver, déjame repasar. ¿Ya?
C, F. Claro. Profe, debe poner el sí antes del Sí, O. sí, este es lo que pasa, exactamente. Eso es lo que falta. Si viene el O y dice esta o esta, escribe la L. ¿Ya? Y si no, sería esta, ¿verdad? Ahí está. Ya, lo que faltaba aquí es que en la primera parte, ¿cierto? Decíamos, si se cumple este y este, escriba XL. En caso contrario, de que no se cumplan las dos, entonces se vuelve a escribir sí. Es esta o esta. Si se cumple esta o esta, cualquiera de las dos, entonces escriba L. Y ya después, la única alternativa que me queda es la M, porque no se cumple esta o esta. O sea, si no se cumplieron las dos, entonces me queda la opción de que se cumpla una de las dos, pero si no se cumple ninguna de estas ni de estas, entonces la última opción sería que valga M. ¿Se entiende? Por eso, aquí no es necesario volver a escribir si esto es distinto de esto y además distinto de lo otro. No tiene sentido hacerlo. Se podría hacer, pues se podría colocar sí, una I de nuevo, y decir que no se cumpla, que sea distinto y distinto, pero haríamos esto más largo y al final llegaríamos a la misma conclusión que simplemente escribir M, porque aquí habían tres alternativas, o se cumplía que este y este sean, si este y este se cumplían, XL. Si este o este se cumplía, L. Y si no se cumplía ninguna de estas dos, la única alternativa que queda es que valga M. Por eso se escribe solo la M. ¿Se entiende, no? Mira, vamos a hacer aquí un cambio. ¿Se entiende o no? Nadie me dice nada. No sé. ¿Se habrá entendido? Profesor, lo que pasa es que donde, por ejemplo, yo que soy más o menos nula en esto, donde usted como que se equivoca o algo, al final uno se enreda como más, yo no entiendo nada. Voy a tener que volver a ver la clase y otra vez enchufarme porque como que no, sí, no, no, parece que no, que error, que uno queda así como, pucha que letra. A ver, déjame un segundo. Voy a escribirle esto, a ver. No sé, yo la escribí ahora la fórmula, para después hacerla yo y más o menos entender lo que se hizo. Estoy bajando aquí para que se pueda entender de otra forma. Esto que están viendo ustedes en pantalla, en el fondo, es como el desglose de la fórmula, ¿ya? Entonces, si se cumple esto, si esto y esto, entonces XL. Si cumple esta o esta, entonces L. Y si no, ya queda M, porque no quedan más opciones. Así a lo mejor se puede entender mejor cómo está estructurada la fórmula. Sí, profesor, pero perdón por lo que sí, hoy hay algunos más avanzados, pero yo estoy recién en el intermedio. La Y y esa O, ¿de qué? Porque dice sí, abro paréntesis, Y, ¿es por la ecuación nomás? No, esa I que ahí aparece es otra función, así como la palabra sí es una función, ¿cierto? Esta es una función. ¿Ya? Y la palabra I es otra función, es una función lógica que me ayuda a mí a decir que se cumpla esto y además esta. Ya. Se fija que aquí, por ejemplo, la diferencia, aquí hay una O. ¿Por qué? Porque la función O me da la opción de que se cumpla esta o bien se cumpla esta otra. Una de las dos, cualquiera de las dos se cumpla, entonces va a tener este resultado. En este caso decía E, ¿cierto? L, perdón, ¿cierto? L. ¿Te fijas? Entonces, la función I me dice, tiene que cumplirse esta y además esta. ¿Para qué? Para que el resultado sea, para que el valor resultado sea XL. En esta segunda, digamos, pregunta dice, puede ser esta o bien puede ser esta. Para eso sirve la función que se llama O. ¿Ya?
Y este valor M es porque ya no quedan más opciones, porque, claro, o eran las dos, o era una de las dos, o era ninguna. Por eso está la M, ¿entiendes? Se las voy a enviar también así, desglosadita, aquí, para que ustedes puedan, a lo mejor ahí se puede entender de forma más clara, que está más, al ser una cadena completa, sí, a lo mejor es más difícil de leer. ¿Mm? Profe, pregunta. Dígame. Aquí, pues, ese desglose es tan largo porque la tarea lo pide así, pero por ejemplo, si la tarea hubiera dicho solamente establecer si este y este se cumple, y yo le pongo, por ejemplo, si este y este, y le pongo entre comillas, cumple, y le pongo enter a todas, el resto, en los que no se cumplen, podría automáticamente no cumple, como que los distinguiría la función, ¿verdad o no? Exactamente. Claro que sí. Ah, ya, perfecto. De hecho, bueno, si tú no le colocas un mensajito como no cumple a la fórmula, lo que te va a colocar acá va a decir falso, dice. Va a decir falso. La palabra falso. ¿Ya? Eso te va a mostrar. Mira, a ver, mira. A ver si alcanzamos, y si lo hacemos aquí al ladito, para que veamos esa diferencia. Lo que tú dices es que si eliminamos todo esto, ya, aquí lo cerramos, mira. Si yo cierro eso ahí, ¿cierto? Entonces le estoy preguntando si se cumple. ¿Ve? Aquí dice falso. ¿Por qué dice falso? Porque yo le estoy diciendo, sí, este y este se cumplen. Si se cumplen, coloque XL. Si no se cumple, como no le puse nada, coloca falso. Entonces aquí tú podrías haberle puesto, como decías tú, el mensajito que diga no se cumple. Y ahí no va a importar si es que uno de los dos cumplió o no. Ahí ya no estamos preguntando, oye, si uno cumple, o sea, basta con que uno cumpla para que valga L, era lo que colocábamos acá nosotros, la opción O. Este o este, si se cumple este o se cumple este, entonces L. Ah, claro, ya entiendo. Gracias. Esa es la diferencia entre el I, que aquí decía este, y además este. Necesito que los dos se cumplan, este y este. En cambio, aquí, en la función O, yo le estoy preguntando, yo quiero que se cumpla una de las dos, esta o esta. Cualquiera de las dos sirve. Si se cumple esta o se cumple esta, entonces coloque L. ¿Te fijas? Por eso acá, Claro, ya. por eso acá, como lo colocamos, necesito que se cumpla esta y además esta, para que sea XL. En cualquier otro caso, coloque el mensaje no se cumple. Y eso es lo que pasa ahí. Porque es una fórmula más pequeña, una fórmula que solamente valida que ambas se cumplan. Si ambas se cumplen, coloque el XL. Si no se cumplen ambas, coloque no se cumple. ¿Te fijas? Claro, ya, perfecto. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Ya. Nos quedaron estas pendientes, no sé cómo, se las envío, les envío los puros resultados para que ustedes lo vean en la casa. Para que a ver, aquí en texto, esto es más fácil, ¿ya? Aquí les va a pedir que transformen a mayúscula, ¿ya? Yo se las voy a anotar para que ustedes agreguenla a su plantilla, para que la puedan estudiar, porque la verdad es que las materias, todavía nos queda harta materia por pasar, entonces esto ya no sé si lo alcanzamos a volver a repasar, esto que estamos viendo ahora. No lo vamos a alcanzar a repasar, de hecho, entonces es bueno que lo puedan tener ustedes en su hoja de actividades. Mira, aquí está la pregunta que estaba más abajo. Se van a dar cuenta al tiro. Esta tiene que ver con la última pregunta, ¿ya? Que dice aquí extracción, usando extracción. Ahí dice, completa los correos electrónicos usando extracción. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, esa es la que les estoy mandando aquí. A ver, dice, completar los correos usando extracción.
extracción. Con esa fórmula lo van a lograr. Pero ¿para qué se las estoy enviando? Para que ustedes puedan darle una vuelta a esa fórmula y tratar de entender cómo se hizo, ¿ya? Ya aquí, por ejemplo, así rápidamente, les puedo decir que el extrae, mira, ya estamos medio pasaditos de la hora, pero no importa. Mira, dice, extrae, ¿qué es lo que va a extraer? De esta posición que está aquí, del A15, el A15 corresponde a esto que estoy mostrando aquí, que está en rojo, ¿ya? A15. De A15 le estoy diciendo que se posicione en el punto, en el carácter número 15. Si yo cuento aquí, empiezo 1, 2, la palabra administración, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición número 15 corresponde al arroba, que está ahí, al arroba. Entonces, desde la posición 15, cuénteme 16 posiciones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la posición 16. ¿Te fijas? Entonces, le estoy diciendo que extraiga un pedacito del A16, extraiga un pedacito que va desde el arroba hasta la letra M. Ya, y lo extraiga. ¿Y qué estoy haciendo con esta extracción? Se la estoy concatenando a lo que tenga el A16. ¿Se fija? Por eso que aquí queda, mira, la palabra marketing queda con marketing@corporación.com. Y si yo tiro esto para abajo, ya, mira, aquí no está quedando bien. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer aquí, hay que decirle que esto no tiene que moverse. Mira, eso lo dejé a propósito para que ustedes pudieran fijarse de que ahí no iba a funcionar, porque lo que estaba pasando ahí, mira, aquí está quedando con A15, y si yo me paro en esta, dice A17, A18, porque cuando, al no colocarle el signo peso, va avanzando el A17, A18, y por eso es que no queda correcto lo que estamos haciendo. Si yo pesco esto y lo tiro para abajo, fíjate que automáticamente se autocompletó, por decirlo de alguna manera, los correos. Es súper útil esto. Imagínate que ustedes tuvieran, bueno, el nombre de una persona. Bueno, en realidad los correos no siempre son tan claritos como esto, ¿no? El nombre, gerente, ejecutivo, a veces son las puras iniciales de los nombres, pero bueno, aquí es una forma de poder, estamos concatenando, pero al mismo tiempo estamos extrayendo un pedacito en este caso estamos extrayendo un pedacito en este caso sería este pedacito que va aquí, desde la arroba hasta ahí. Todo eso lo extraigo con la fórmula y se lo voy concatenando, en este caso, a cada uno de los nombres que aquí aparecen, ¿viste? Por eso aquí queda como marketing @corporación, soporte técnico @corporación. Y así sucesivamente. ¿Ah? Bueno, ahora sí, ya con eso ya estaríamos listos con estas dos actividades. La próxima clase vamos a hacer las otras dos actividades y comenzar con el módulo 3. La prueba, la evaluación, van a tener que hacerla ustedes en horario de no clase, porque para poder avanzar y poder lograr alcanzar todos los contenidos del curso, porque son 4 módulos, ¿ya? Bueno, profesor, una consulta, ¿la prueba hay que darla entre esta clase y la otra o entre la otra y la subsiguiente? Entre la otra y la subsiguiente, porque todavía tenemos que repasar la actividad 3 y 4. Nos falta repasar la actividad 3 y 4. Recuerden que este módulo tiene 4 actividades. ¿Sí? Aquí, nosotros lo que hicimos hoy día fue repasar la actividad 1 y la actividad 2. Falta repasar la 3 y la 4, que la vamos a ver la próxima semana. Entonces, repasamos esas actividades, pero no nos vamos a detener a hacer la evaluación, porque si no, no vamos a alcanzar a ver los otros contenidos. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase, rapidito, vemos la actividad 3, la actividad 4, y luego la evaluación la hacen ustedes en su casa, ¿ya? Ya, perfecto. Los dejo entonces para profesor, que descansen. ¿Y el feedback de la evaluación 1 que hicimos ya está?
Mira, la verdad es que todavía las estoy revisando porque he tenido que hacer otros cursos, pero tranquilo que va a estar, la próxima clase sí o sí están. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, perfecto. Que estén muy bien. Chao. Saludos a todos. Que Chao. tengan bonita semana. Gracias, Chao. igual. Gracias. Profe, Chao. gracias. Que estén muy bien. Disculpen que me Igual. haya explayado tanto. Chao. Bruno.